la charla va a ser grabada y cuando tengáis alguna pregunta, si es en directo, Roger os ha ofrecido, o sea, levantáis la mano, hacéis levantar la mano, os activo micrófono y la podéis hacer en directo. Y si no, nos podemos esperar al final de la charla, en la cual os pediré permiso, activamos audio y cámara quien quiera y hacemos las preguntas en directo. Y sin más, nada, dar la bienvenida a Roger y todo tuyo, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Sara. Gracias a todos por estar aquí. Voy a compartir la pantalla. ¿Veis la presentación? Sí, perfecto. Vale. Bueno, un poco la idea de hoy que me comentó Sara es hacer un poco de repaso de las bases genéticas de las inmunodeficiencias primarias y repasar algunos conceptos que puedan ser útiles para vosotros. A ver, para mí es un reto esta charla en el sentido de intentar explicar de forma fácil lo que no es tan fácil. O sea que voy a intentar hacer, como veis aquí, un concepto básico, un repaso de conceptos básicos de genética, un poco pensando en cuando vosotros recibís un informe genético o información genética, que tengáis claros algunos conceptos que seguro que algunos ya conocéis. Luego hablar un poco de las características propias de las inmunodeficiencias primarias y al final recordar algunos temas de heredabilidad y enlazarlo con el consejo genético, que es una parte especializada que no hago yo directamente y que hay otros especialistas que a lo mejor algún día también os interesa tener una charla específica de consejo genético. Como ha dicho Sara, cualquier pregunta que tengáis, como esto no es una charla de estas, una ponencia de un congreso, creo que si tenéis cualquier pregunta será mejor responderla sobre la marcha, o sea que podéis pedirle a Sara que os dé paso, ¿vale? Bueno, pues nada, primero recordar 4 conceptos muy básicos que seguramente podéis oír en la visita a un médico, a un genetista, a un pediatra, y están relacionados con el DNA y su estructura, ¿no? Que serían las palabras cromatina, cromosoma y gen. Aquí tenéis una célula, sabéis que el cuerpo humano está formado por millones y millones de células y en el centro de las células hay esta estructura más o menos redonda, que es el núcleo, y dentro hay el DNA. El DNA, que es lo que contiene todas las instrucciones, ¿no? El secreto de la vida. Perdón, veréis que algunas diapos están en inglés, pero bueno, es un inglés muy básico y seguro que lo entendéis, ¿eh? Este DNA, si lo pusiésemos en línea recta, como veis aquí, ocuparía 2 metros de largo. Es fácil, pues, adivinar que el DNA tiene que estar muy bien plegado para caber en un núcleo de una célula que hace unas millonésimas de metro. Y, efectivamente, esta imagen de aquí, que parece un poco un plato de espaguetis, es cómo se ve el DNA en un núcleo de una célula, que se ve como estas hebras un poco caóticas. Y en estas hebras encontramos el DNA, que aquí está simbolizado con esta línea amarilla, y el DNA está empaquetado en unas proteínas que se llaman histonas. A mí me gusta hacer un símil que es decir que el DNA es como una enciclopedia, ¿no? Como si tuviésemos una enciclopedia en casa que contiene toda la información posible sobre el mundo, sobre la vida. Pues el DNA es lo mismo. Este DNA que linealmente ocuparía 2 metros de largo sería como si de una enciclopedia pusiésemos todas las hojas una al lado de la otra. Seguramente ocuparía kilómetros de largo, ¿no? Pero en casa la tenemos compactada en volúmenes, encuadernada, y esta encuadernación sería lo que hacen las histonas y permiten que este DNA, que tiene 2 metros de largo, realmente ocupe unas millonésimas de metro. Igual que la enciclopedia tiene muchas hojas, pero están encuadernadas. Bueno, esto es la cromatina. La cromatina es la combinación del DNA y estas proteínas que se llaman histonas, ¿no? Y la cromatina son estas hebras que parecen espaguetis en esta imagen. Cuando la célula se tiene que dividir, y con lo cual cada célula hija tiene que recibir toda esta enciclopedia entera, el DNA se tiene que duplicar y forma estos cromosomas, estas estructuras ordenadas que se llaman cromosomas. Por tanto, los cromosomas son la forma que tiene el DNA
de distribuirse serían los fascículos de esta enciclopedia, ¿no? Las enciclopedias pueden tener, bueno, enciclopedia también es un término un poco obsoleto ya, porque ahora todo va por internet, pero bueno, yo en casa aún tengo, y una enciclopedia puede tener 15 tomos, 20, 30, pues cada tomo sería un cromosoma. El cuerpo humano cada célula tiene 23 pares de cromosomas, que serían como 23 tomos, ¿no? Pues estos son los cromosomas. Y dentro de cada cromosoma hay los genes. Cada cromosoma tiene centenares o miles de genes y en la analogía de la enciclopedia cada gen sería una definición de la palabra concreta de cada tomo, ¿no? El gen es la unidad fundamental porque cada gen, cada definición de estas, codifica por una proteína que es la que forma estructuralmente todo el cuerpo y todos nuestros órganos. Por lo tanto, una vez introducidos estos términos, recordar que el DNA, no voy a entrar mucho en temas técnicos, pero tiene esta estructura de doble hélice tan conocida que se descubrió en 1953 por Watson y Crick, pero también contribuyó mucho Rosalind Franklin, que era una científica que hizo unos descubrimientos previos muy importantes para que finalmente Watson y Crick, aquí los podéis ver en una foto real, utilizando modelos como de piezas metálicas, pudieran descubrir cómo se organizaba este DNA. Al final el mérito se lo llevaron los dos hombres, como pasaba mucho en aquella época, y la mujer quedó un poco en la sombra, pero hay que decir que Rosalind Franklin también tuvo un papel muy importante en el descubrimiento de esta doble hélice. Pues bien, el DNA tiene esta estructura y el código genético es bastante sencillo en términos de palabras, haciendo la analogía con la enciclopedia, ¿no? Solo hay 4 letras diferentes: adenina, timidina, guanina y citosina, A, T, C, G. Y con combinaciones de estas 4 letras os tenéis que imaginar una enciclopedia de 23 tomos solo con 4 letras, ¿de acuerdo? Que son estas, A, T, C, G. Cuando la célula se tiene que dividir, hay que copiar toda la enciclopedia entera, todo el DNA, y lo que hace el DNA, esta doble hebra se deshace. Por una parte tenemos esta hebra y por otra esta otra, y luego hay una enzima que se llama DNA polimerasa que va copiando toda la secuencia. Además de haber solo 4 letras, hay unos apareamientos muy sencillos y básicos, que es que la A siempre va con la T, y la C siempre va con la G. O sea que es muy fácil, cuando la enzima ve una C, aquí tiene que poner una G. Cuando hay una G, tiene que poner una C. Cuando hay una T, tiene que poner una A, etc. Y así va copiando la cadena. Claro, como el DNA de una célula tiene unas 3.000 millones de pares de bases, es decir, 3.000 millones de letras, copiar 3.000 millones de letras es fácil que en algún momento haya algún error. Y estos errores son los que dan lugares a mutaciones que en algunos casos pueden dar enfermedades genéticas como las inmunodeficiencias primarias. Como he dicho, la unidad funcional es el gen, ¿vale? El gen es un fragmento de DNA que codifica para una información determinada. Más o menos en el genoma humano hay unos 20.000 genes y cada gen, aquí hay un ejemplo muy básico, ¿no? En este caso, pues este gen codificaría para el color verde de los ojos. Pues igual que esto, todas las características físicas externas e internas del organismo están codificadas por genes. Y los genes tienen una estructura compleja que tampoco voy a meterme mucho. Sencillamente, pues hay la zona donde hay esta información específica y luego unas regiones reguladoras que indican cuándo este gen se tiene que expresar o no se tiene que expresar. Volviendo al símil de la enciclopedia, todas las células tienen el mismo DNA. Todas, aunque una célula sea una célula neuronal, un linfocito, una célula del hígado, del pie. Es decir, que todas tienen la misma enciclopedia. La diferencia es que no todas usan la misma información para generar proteínas, ¿no? Una neurona va a utilizar solamente algunos tomos de esta enciclopedia, los tomos que indican cómo ser una neurona. Y un hepatocito del hígado va a utilizar los tomos o las definiciones necesarias para ser un hepatocito. Es decir, todos tienen la enciclopedia, pero cada célula especializada utiliza solamente partes de esta enciclopedia para ser lo que está destinada a ser. Los genes de los mamíferos y de los humanos, además, tienen una particularidad que los hace más complejos
que es que la información está separada en intrones y exones, ¿de acuerdo? Los exones son las partes del gen que acaban formando parte de estas proteínas. Y los intrones son informaciones que al final se eliminan y no forman parte de estas proteínas. Os podéis preguntar para qué hacerlo tan complejo esto. Bueno, la verdad es que es un mecanismo evolutivo para generar diversidad, ¿vale? La diversidad es la que realmente ha hecho evolucionar las especies y una forma de generar diversidad es que este gen que cuando es maduro tiene los 3 exones juntos, en el DNA los tiene separados por estos intrones y en algunos casos estos exones se pueden combinar de forma distinta. Aquí tenéis, sería una forma clásica, el gen tiene 3 exones y al final el gen procesado tiene estos 3 exones juntos, ¿no? Sin estas secuencias intrónicas. Pero algunos genes pueden generar esta forma completa o alguna forma, por ejemplo, sin el exón 2 o sin el exón 3. Y este es un ejemplo sencillo, pero si os imagináis genes de 50 exones, pueden haber isoformas, lo que llamamos isoformas diferentes. Es decir, que un mismo gen puede generar diferentes proteínas, ¿de acuerdo? Y el DNA, la maquinaria que hace que los genes se conviertan en proteínas, tiene que eliminar estos intrones, que son información no relevante para la proteína. Y lo hace reconociendo unas letras concretas que están siempre al inicio y al final de los exones. He preparado como un ejemplo muy sencillo para que lo entendáis. Fijaos, imaginaros que esto es la enciclopedia que hablamos, ¿de acuerdo? Y aquí hay una serie de letras que parecen no tener ningún sentido. Bueno, pues en estas letras hay una frase escondida. Escondida, y cada palabra sería un exón, cada palabra que tiene sentido sería un exón y en medio hay letras sin sentido. Como habéis visto, cada exón, después del exón hay una GT y antes del siguiente exón hay una AG. Y esto es lo que reconoce una enzima para cortar estas secuencias. Si os fijáis aquí, de momento no se ve nada, pero yo he señalado aquí una GT, una AG, una GT, una AG. Y si miráis, aquí hay una LA, aquí hay la palabra vida, aquí hay la palabra es. Si cortamos todos los intrones, que serían todas estas secuencias, la frase al final es, ¿no? La vida es muy bonita. Esta frase está dentro de toda esta información, pero hay secuencias, lo que son los intrones serían estas secuencias con letras sin sentido. Bueno, pues esto es un poco lo que hace un gen cada vez que tiene que formar una proteína. Las proteínas, a su vez, están formadas por aminoácidos, ¿de acuerdo? Que son las piezas, serían como las piezas de un Lego, ¿no? Cada pieza diferente es un aminoácido diferente. Y las diferentes combinaciones de letras forman aminoácidos que acaban formando esta proteína. No voy a entrar mucho en concreto, pero es solo para recordarlo. Bueno, vamos, pues después de repasar estos conceptos básicos, vamos a la variación genética, ¿vale? O a la mutación. Al final, la palabra mutación, sobre todo en un ámbito clínico, tiene un deje peyorativo, ¿no? Oímos mutación y ya nos asustamos. De hecho, la mutación es la base de la existencia del ser humano. Es decir, sin mutación aún seríamos pues algunos gusanillos o incluso organismos más inferiores. La mutación, la variación genética es la que ha permitido evolucionar a las especies y, en nuestro caso, hasta poder formar el Homo sapiens o el ser humano, ¿no? Evolutivamente, y esto es un esquema muy sencillo, esto sería como un grupo de individuos o de seres vivos sin especificar. Cada vez que dividimos el DNA, como os he comentado, hay que copiar, en el caso del ser humano, las 3.000 millones de pares de bases. En algún momento puede haber un error, que sería una mutación, ¿vale? Que sería esta bolita en púrpura. Esta mutación puede tener consecuencias buenas o malas, ¿no? Para decirlo de forma sencilla. Si tiene una ventaja evolutiva, lo que hace esta mutación es fijarse. Es decir, este individuo con esta mutación, imaginamos un ejemplo bastante básico, ¿no? Nos remontamos miles de años atrás, pues este individuo, este Homo sapiens o este primate con esta mutación, pues tiene más capacidad visual.
Esto obviamente le confiere una ventaja evolutiva que se transmite a su descendencia y al final, por selección natural, sobrevive más este individuo y todos sus descendientes que la población inicial, con lo cual toda la población acaba adaptando esta mutación como propia. Si la mutación no confiere una ventaja muy llamativa, puede haber una coexistencia entre individuos con la mutación y individuos con la secuencia original. O esta mutación puede ser deletérea, puede ser perjudicial y en este caso lo que hace esta mutación es extinguirse con el propio individuo, si es una mutación que pone en peligro su vida o si le da una menor capacidad reproductiva. En este caso se extingue la mutación y sigue la población como está. Este es un esquema muy básico para entender cómo funciona la evolución, pero a base de centenares y miles de mutaciones, al final se produce la evolución desde, en nuestro caso, desde los primates hasta el Homo sapiens, ¿no? Es muy importante entender que la biología siempre intenta generar diversidad. Generar diversidad, sobre todo para favorecer la adaptabilidad de los seres vivos a su medio. Ahora, el hombre ha un poco moldeado el mundo a su manera y ahora esto tiene menos sentido porque con la propia inteligencia humana hemos sobrepasado los mecanismos de adaptabilidad y si una persona no puede caminar, pues se le fabrica una silla de ruedas y se le facilita la movilidad. Pero esto hace miles de años no era así. Esta persona no se podía mover y por lo tanto era mucho más proclive pues, a ser cazada, etc. Hay muchos mecanismos para generar variación genética, uno de los cuales, por ejemplo, es la recombinación durante la formación de los gametos, ¿vale? Fijaos que aquí tenemos una célula que podría ser un espermatozoide o un ovocito, donde hay un cromosoma. Tenemos 23 pares de cromosomas. De cada cromosoma tenemos el cromosoma que nos viene del padre y de la madre. Pues aquí tenemos, por ejemplo, el paterno y el materno, ¿no? Cuando se dividen estos cromosomas hay que duplicarse. Aquí están duplicados en esta célula. Y luego pasan individualmente a las células hijas. Lo que se puede producir cuando estos cromosomas están duplicados es una recombinación, es decir, un fragmento del cromosoma paterno se intercambia con el materno, ¿vale? Y en este dibujo se ve más bien. Las cromátides, que son estos fragmentos de cromosomas, se intercambian y el mismo cromosoma duplicado, una parte será solo paterno y la otra parte tiene una parte de paterno y una parte de materno. Al final esto es intentar generar diversidad, con lo cual los gametos, esto podrían ser, repito, ovocitos o espermatozoides, algunos tendrán el cromosoma puramente paterno y otros tendrán el cromosoma recombinado. Por eso, en general, la consanguinidad, desde un punto de vista evolutivo y para las enfermedades genéticas, es mala, en el sentido de que cruzarse reproductivamente con familiares lo que hace es disminuir la diversidad y aumentar la probabilidad de que mutaciones patogénicas converjan en un solo individuo y generen enfermedad. ¿Qué formas de variabilidad genética hay? Pues hay muchísimas. Hay muchísimas. Aquí veis una secuencia muy sencilla de DNA. Una mutación puede provocar un simple cambio de letra, esta C por una A. Puede provocar una inserción, es decir, una letra no relacionada se inserta aquí entre la C y la C, hay otra C. Puede haber una deleción, que decir que una letra de estas no se pierde, o una inversión. Esta CTA se invierte y ahora es ATC. Además hay, obviamente, variaciones mucho más grandes, incluso a nivel de cromosomas. Como sabéis, hay algunos síndromes genéticos, como el síndrome de Down, que básicamente es que un cromosoma entero se ha duplicado en exceso y tenemos 3 copias, ¿no? 3 copias del cromosoma 21 es lo que tienen los individuos con síndrome de Down. Es decir, que hay desde variaciones muy pequeñas donde hay solo una letra que cambia hasta cromosomas enteros que se pueden duplicar o eliminar. Hablando ya de las inmunodeficiencias primarias y de sus bases genéticas, como sabéis, y no voy a entrar mucho en la definición, que ya la conocéis, las inmunodeficiencias primarias son enfermedades donde algún componente del sistema inmune está afectado.
Actualmente hay más de 400 descritas y este número va aumentando. Y no solamente las inmunodeficiencias provocan un aumento de la susceptibilidad a infecciones, que sería el síntoma más llamativo y más obvio, sino que también provocan autoinmunidad y cáncer porque el sistema inmunitario se encarga de regular estos procesos, ¿no? Aquí podéis ver la International Union of Immunological Societies publica cada un par de años una actualización de la clasificación de las IDPs. En 2019 había 416 defectos genéticos causantes de inmunodeficiencias primarias. Y estos defectos, aquí tenéis un poco una escala temporal. A partir del 2005 veis que ha aumentado mucho el descubrimiento de nuevos genes causantes de inmunodeficiencias primarias. Y esto fue porque aquí se comenzó a introducir la NGS, que quiere decir Next Generation Sequencing o secuenciación de nueva generación, que es una técnica molecular, una técnica para secuenciar el DNA mucho más potente que la que había anteriormente. Y lo que nos permite es mejorar mucho el diagnóstico. Hablaré mínimamente de ello en las próximas diapos. Bien, como podéis ver, con más de 400 entidades que forman las IDPs, la heterogeneidad es tremenda. La heterogeneidad se manifiesta en forma de todos los tipos de herencia posibles, autosómico dominante, recesivo, ligado a leyes, después lo repasaremos. Diferentes tipos de penetrancia, este concepto también lo repasaré después. Un fenotipo clínico puede estar causado por diferentes genes, o al revés, un gen puede causar diferentes fenotipos clínicos. Por ejemplo, ¿no? El gen STAT1, dependiendo si la mutación es de pérdida de función o de ganancia de función, la clínica es completamente diferente. Tenemos genes grandes, genes pequeños. Tenemos enfermedades que son puramente inmunológicos, en el sentido de que todos los síntomas son causa de una disfunción inmunológica. Por ejemplo, la gamma-globulina de Bruton o deficiencias del complemento de los últimos componentes del complemento, pero también tenemos enfermedades donde se combinan manifestaciones inmunológicas con manifestaciones de otros órganos o otros sistemas orgánicos. Tenemos enfermedades inmunodeficientes primarias de debut precoz o de debut adulto y tenemos entidades más severas o más leves. O sea que realmente la heterogeneidad es tremenda. ¿Qué aporta el diagnóstico genético? Bueno, básicamente lo que aporta es, primero, ponerle una etiqueta concreta al diagnóstico, ¿de acuerdo? O sea, de hecho, el diagnóstico genético no es necesario, obviamente, para diagnosticar una inmunodeficiencia primaria, pero sí que le pone la etiqueta concreta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Inmunodeficiencia como variable con mutación en el gen NFKB1 o en el gen CTLA4. Bueno, esta etiqueta es muy importante porque nos puede ayudar a saber el pronóstico de la enfermedad, a saber si hay algún tratamiento dirigido. En algunos casos de enfermedades más severas, conocer el gen nos ayuda a decidir los timings del trasplante de progenitores hematopoéticos o el condicionamiento pretrasplante, etcétera. O sea que realmente, en este caso, la información es poder. También es muy importante considerar que la unidad de estudio en el diagnóstico genético es la familia, no solo el paciente. Obviamente aquí la familia siempre tiene la última palabra en cuanto a consentimiento de estudiar el resto de miembros, pero desde un punto de vista de diagnóstico, no solamente el paciente es importante, ¿no? Saber si se encuentra una mutación, si es heredada, si es de novo, si viene del padre, de la madre, de los dos. Esto es muy importante, no tanto para el paciente en sí en este caso, sino también para poder dar consejo genético a la familia de cara a posibles deseos reproductivos posteriores. Por lo tanto, al final, el diagnóstico en las inmunodeficiencias primarias tiene las tres patas, que son los clínicos, normalmente, si en el caso de niños, el pediatra que a partir de manifestaciones clínicas tiene una sospecha de inmunodeficiencia, unas pruebas de laboratorio que nos pueden indicar qué tipo de inmunodeficiencia puede ser y al final el test genético que nos pone la etiqueta, nos precisa el diagnóstico y esto permite, como he comentado, pues tener mucha más información sobre la enfermedad en concreto. La misma entidad, la UIS,
publica también clasificaciones fenotípicas que nos pueden ayudar en la definición de estas inmunodeficiencias. Por lo tanto, ¿qué hacemos cuando queremos encontrar la base genética de una inmunodeficiencia primaria? Secuenciamos genes, pero secuenciamos todos los genes. ¿Qué genes? Toda la parte del gen. Bueno, para hacerlo simple, lo que hacíamos antes, y por eso he puesto aquí el pasado, era utilizar una técnica de secuenciación directa, con lo cual íbamos secuenciando gen a gen. A partir justamente de estas manifestaciones clínicas y estas pruebas de laboratorio, establecemos un gen de sospecha y lo secuenciábamos. Si encontrábamos la mutación, perfecto. Si no, íbamos al segundo gen. Si no al tercero, si no al cuarto. El problema de esa técnica es que cada gen puede tardar más o menos una semana en hacerlo. Pongo un tiempo estimado, ¿eh? Con lo cual, cuando habías hecho 5 genes, había pasado más de un mes y había un momento que se tenía que parar. Y al final quedaba, si no habías encontrado la mutación, quedaba como un diagnóstico inconcluso. Nosotros pusimos a punto más de 80 genes por esa técnica y esto nos permitió pues, diagnosticar muchos pacientes, pero otros quedaban sin diagnosticar. La gran revolución fue esta Next Generation Sequencing, las técnicas de secuenciación de nueva generación, que nos permiten secuenciar centenares o miles de genes. ¿Qué hacemos ahora mismo? Bueno, lo que tenemos, por ejemplo, en nuestro hospital y en muchos otros es lo que llamamos un panel de genes. En este caso, estas técnicas de secuenciación nos permiten secuenciar 425 genes que están asociados a inmunodeficiencias primarias. Y esto es nuestra primera línea de ataque cuando queremos hacer un diagnóstico genético. Es decir, ante la sospecha de una inmunodeficiencia primaria, hacemos este panel. Claro, fijaos la diferencia de secuenciar un gen, de secuenciar 425 genes a la vez. Por lo tanto, con un tiempo de respuesta más o menos similar, aquí secuenciamos 3 genes y aquí 425. Con lo cual, maximizamos las posibilidades del diagnóstico genético. Pero, a veces, no encontramos nada. Lógicamente, no siempre la mutación está en estos genes, puede estar en otros genes o puede ser una inmunodeficiencia sin base genética conocida. En algunos casos de pacientes que no encontramos mutación en este panel de genes, podemos hacer lo que llamamos secuenciación del exoma completo. Y esto lo hacemos en algunos casos ahora y seguro que será el futuro en un diagnóstico genético. Esta técnica, que se llama en inglés Whole Exome Sequencing, es decir, secuenciación del exoma completo, lo que hacemos es secuenciar todos los genes del genoma, pero solo las regiones codificantes. ¿Recordáis lo que os he contado antes de los exones y los intrones? Pues solo secuenciamos los exones de los genes. Y esto es solo un 1,5% de todo el DNA, ¿vale? O sea que con esta técnica del exoma secuenciamos todos los genes, la región codificante, y esto solo es el 1,5% del DNA. O sea que secuenciando un 1,5% de todo el DNA tenemos la máxima información posible. Puede ser también que no encontremos nada, por lo que sea, porque el gen no es aún conocido, pues no tenga ninguna mutación. En el futuro seguramente lo que haremos, y ya lo estamos haciendo en algunos casos, pero en el contexto de investigación, es secuenciar todo el genoma, el 100%, los 3.000 millones de pares de bases. El problema de esta técnica es que secuenciar 3.000 millones de pares de bases tiene un coste bastante más alto económico, pero sobre todo de software. O sea, los teras que ocupa un solo genoma es muy grande, por tanto, para hacer esto de forma rutinaria necesitaremos en el futuro expandir no solo personal, sino equipamientos informáticos para procesar toda esta información. Y muy importante, ¿cómo clasificamos las variantes genéticas? Y esto es relevante de cara a los informes genéticos. Como os he comentado, la variación genética es la base de la diversidad entre nosotros. Es decir, nosotros somos diferentes porque tenemos diferencias en nuestro genoma. Hay que diferenciar las variantes genéticas que son neutras, ¿vale?, que contribuyen a la diferencia entre nosotros, a aquellas que son patogénicas. Y esto es la clasificación más actual de cómo clasificamos estas variantes. Antes decimos, hemos encontrado una mutación en este gen. La palabra mutación no nos dice nada, porque una mutación puede ser benigna o patogénica. Con lo cual,
se tiende a sustituir la palabra mutación por la palabra variante genética. Con lo cual, un cambio en el DNA es una variante genética, que puede ser una de estas 5 categorías: benigna, probablemente benigna, patogénica, probablemente patogénica o variante de significado incierto. ¿Qué significa esto? Que depende de dónde esté la variante, si está reportada, si no está reportada, si hay información en la literatura, si no. Bueno, este es el trabajo que hago yo, que hacemos los genetistas, es que las variantes clasificarlas, las que son benignas o probablemente benignas, básicamente pues ya no las tenemos en cuenta como posibles contribuidoras a la enfermedad, y en el otro extremo tendríamos las patogénicas o probablemente patogénicas, que son las que en principio hay que reportar siempre en un informe genético. Y luego hay un gran cajón desastre donde tenemos las variantes de significado incierto. Estas variantes, como dice su nombre, no sabemos si realmente pueden ser patogénicas o no. Como no hay evidencias de que sean patogénicas, no las podemos dar como causantes de la enfermedad, pero tampoco podemos descartarlas que tengan algún papel. Bueno, ¿de qué depende que una variante se clasifique como benigna, probablemente benigna, patogénica, probablemente patogénica o de significado incierto? Depende de diferentes cosas. No voy a entrar mucho, pero veis aquí el gran cajón del medio de las variantes de significado incierto. Aquí teníamos las patogénicas o probablemente patogénicas y aquí las benignas. Utilizamos diferentes parámetros. Una es la frecuencia poblacional. Por definición, si una variante genética es muy frecuente en población, no puede causar enfermedad. O como mínimo no puede causar enfermedades raras, porque si son frecuentes es que no causan enfermedad, ¿no? Esto para decirlo de forma sencilla. Otra es la consecuencia de esta variante. Hay variantes que cambian un aminoácido, que serían estas de aquí, que pueden ser patogénicas o no. Hay variantes que no cambian ningún aminoácido, con lo cual normalmente son benignas. Y hay estas que se llaman nonsense o frameshift, son variantes que alteran toda esta lectura del DNA y con lo cual normalmente son patogénicas, etcétera. También miramos si están reportadas. Si hay familias ya reportadas con esta variante que tienen una enfermedad concreta, pues esto es un fuerte factor de patogenicidad, etcétera. Y luego hay experimentos funcionales que se pueden hacer para ver si esta variante tiene algún efecto o no tiene algún efecto. Todo ello confluye en, al final, categorizar estas variantes como patogénicas, probablemente patogénicas o de significado incierto. Vamos a hablar ya finalmente un poquito de la herencia y cómo esto puede influir en el consejo genético. Como sabéis, hay varios tipos de herencia muy básicos, ¿eh? Comento los más básicos. Hay lo que llamamos enfermedades autosómicas recesivas. Quiere decir que en este caso las mutaciones están localizadas en genes de cromosomas autosómicos. Los cromosomas autosómicos son todos excepto los sexuales, excepto el cromosoma X y el Y. Y en este caso, la palabra recesiva indica que los dos cromosomas, el paterno y el materno, tienen que estar mutados para desarrollar la enfermedad. En este esquema veríamos que hay un padre portador de una mutación en uno de sus cromosomas, en solo uno. La madre también lleva una mutación en el mismo gen en uno de sus cromosomas. Y la clave aquí es que los padres son completamente asintomáticos, con lo cual ellos no saben que son portadores de estas mutaciones porque nunca han tenido síntomas y, por tanto, nunca se les ha estudiado genéticamente. Al cruzarse y tener descendencia, por la ley mendeliana clásica, se pueden dar todas estas combinaciones. Y aquí hay el porcentaje, ¿no? Un 25% de los hijos van a ser completamente sanos, sin ningún cromosoma mutado. La mitad de los hijos van a heredar un solo cromosoma mutado, sea el paterno o el materno. Estos serán portadores como sus padres, es decir, van a llevar un cromosoma con la mutación sin manifestar ninguna clínica, y hay un 25% de probabilidades de que el hijo o hija herede los dos cromosomas mutados del padre y de la madre y en este caso desarrolla la enfermedad. Esta es la típica herencia autosómica recesiva. La siguiente sería la autosómica dominante. Es decir, el gen mutado está en un cromosoma autosómico, es decir, no sexual, pero en este caso, con un solo cromosoma afectado,
desarrollamos la enfermedad. En este caso, si fuese heredada, tendríamos un progenitor que ya tiene la enfermedad y puede pasar su cromosoma mutado a su hijo o hija, y la madre siempre pasará su cromosoma sano al hijo o a la hija. Es decir, que al final hay un 50% de probabilidades de que uno de los hijos herede el cromosoma de uno de los progenitores afectos. Y luego tenemos la herencia ligada al X, que normalmente hablamos de ella en genes localizados en el cromosoma X. ¿Vale? El cromosoma X, hay algunas enfermedades del cromosoma Y, pero son muy poquitas. En general, las ligadas al X son en el cromosoma X. Y aquí, como sabéis, la mujer tiene 2 cromosomas X y el hombre tiene un cromosoma X. La mayoría de las enfermedades ligadas al X son transmitidas por la madre. Sobre todo en este caso de las de herencia recesiva. Porque en este caso la madre sería portadora de un cromosoma con una mutación, sería completamente asintomática porque tiene otro cromosoma sano y este le compensa, con lo cual aquí sí que hay una diferenciación muy clara por sexos. Los hijos de esta pareja, varones, como tendrán un cromosoma X que viene por fuerza de la madre, serán o completamente sanos, porque habrán heredado el cromosoma sin la mutación, o afectos de la enfermedad, porque habrán heredado el cromosoma mutado. Y las hijas pueden ser completamente sanas o portadoras, que en el caso de ser portadoras también serían sanas en el sentido que son asintomáticas, pero podrían transmitir en su caso la enfermedad a sus posibles hijos. Estos son 3 casos de herencia típicos y son los mayoritarios. Hay algunas variaciones, pero tampoco voy a entrar. Lo que sí que quiero destacar es que, aparte de estos tipos de herencia más clásicos, quiero introducir el concepto de mutaciones germinales versus mutaciones somáticas. A ver si me explico de forma sencilla. Las mutaciones germinales son las que conocemos de forma intuitiva, es decir, el padre lleva la mutación o la madre y la transmite al hijo. En este caso, de mutaciones germinales, la mutación está presente en el momento de la concepción, ¿no?, de la fusión del espermatozoide o del óvulo. Aquí veis en este esquema que sería el óvulo que lleva la mutación, y con lo cual todas las células del futuro individuo heredan esta mutación. Esto es lo que pasa en los tipos de herencia que acabo de comentar anteriormente. En algunos casos puede pasar que hay una mutación somática. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un espermatozoide completamente sano, por tanto, de un padre completamente sano, un óvulo completamente sano, se fusionan, se forma el cigoto y se empieza a dividir las células para formar el embrión y finalmente el individuo. Bueno, pues en algún momento, en alguna de estas divisiones, como he comentado antes, el DNA se tiene que dividir, se tiene que duplicar y los enzimas que hacen esto se pueden equivocar y se puede introducir una mutación. En este caso, se ha introducido una mutación en un estadio de 4 células, es decir, un estadio muy, muy inicial. Lo que va a pasar aquí es que de estas 4 células se va a formar un individuo entero. Por tanto, cada una de estas 4 células se va a dividir muchísimas veces para generar primero el blastocisto, el embrión y finalmente el bebé, ¿no? Pues esta célula mutada, cada vez que se divida, va a transmitir esta mutación a las células hijas. Por lo tanto, este individuo será lo que llamemos un mosaico. No todas las células tendrán la mutación, porque estas 3, como no la tienen, van a generar células completamente sanas, sino que solo algunas células tendrán la mutación y otras no. Esto se llama un mosaico. Es una mutación de novo, que ha surgido de novo durante la formación del embrión, ¿de acuerdo? Y este mosaico puede tener consecuencias clínicas diferentes, depende de qué tejidos estén afectados, y a la hora de la reproducción es importante intentar determinar si este mosaico afecta a gónadas, con lo cual se puede transmitir a la ascendencia, que sería lo que llamamos un mosaico de línea germinal. Afecta a gónadas y otros tejidos, con lo cual en este caso puede haber manifestaciones clínicas y además se puede transmitir a la descendencia. O afecta solamente a tejidos somáticos, es decir, no afecta a las gónadas y por lo tanto el individuo va a padecer la enfermedad, pero no la va a transmitir
a su futura descendencia, ¿correcto? Esta es la diferenciación entre mutaciones germinales y somáticas. Esta diapo la voy a pasar porque es un poco más de lo mismo. Y nada, os pongo un ejemplo muy rápido de esto del mosaicismo para que lo veáis. Esto fue un artículo que publicamos nuestro grupo hace un par de años. Teníamos un individuo con agammaglobulinemia de Bruton, que es la agammaglobulinemia más frecuente y es ligada al X. El paciente tenía esta mutación, que es este pico verde, y su madre, al hacer el estudio familiar, vimos que no llevaba la mutación. Veis que la madre lleva la G, que es el alelo normal, y el niño llevaba la A, que era la mutación. Pero si os fijáis, aquí hay un piquito verde muy pequeñito que nos hizo sospechar. Y luego, utilizando técnicas muy complejas, miramos si este piquito, que es el correspondiente a la mutación del niño, estaba en diferentes tejidos de la madre. Miramos DNA procedente de sangre, de mucosa vocal, de orina o de un frotis vaginal. Y efectivamente vimos que la madre llevaba esta mutación de forma somática en un porcentaje muy pequeño, fijaos, inferior al 5% en todos los tejidos. Esto quiere decir, si vamos a este esquema, que la madre tenía la mutación distribuida por todos los tejidos a muy baja frecuencia. Fijaos, una frecuencia inferior... Ay, perdón, estoy tirando atrás. Una frecuencia inferior o máxima el 5%. Lo que pasa es que, bueno, por mala suerte la había transmitido a su hijo. Esto es muy importante, fue muy importante en este caso en cuanto a consejo genético, porque aparentemente era una mutación de novo, es decir, la madre no la llevaba, pero es muy diferente que fuera de novo, con lo cual tendría un riesgo de recurrencia de 0 o mínimo, que tuviese este mosaicismo, que aunque fuera de baja frecuencia, el riesgo de recurrencia se tendría que considerar mucho más alto que no si la mutación fuera de novo. No sé si me he explicado, si no después lo podemos aclarar. Y finalmente quiero hablar de un par de definiciones importantes, sobre todo cuando hablamos de consejo genético, también para explicar la incidencia de la enfermedad en individuos con mutaciones. Uno es el concepto de penetrancia. ¿Qué quiere decir penetrancia? Bien, la penetrancia se refiere a la probabilidad de que un individuo con una mutación concreta presente la enfermedad. Hay genes, hay inmunodeficiencias primarias causadas por genes que tienen una penetrancia muy alta o completa. Es decir, que seguro que si heredas la mutación vas a tener la enfermedad. Pero hay otras que tienen penetrancia incompleta. Es decir, que algunos individuos, aunque hereden la misma mutación de su familiar, pueden no expresar la enfermedad. Y esto es importante saberlo porque cambia mucho saber que seguro se va a expresar la enfermedad o a veces no. Por lo tanto, hay entidades con penetrancia completa o con penetrancia incompleta o reducida. ¿De acuerdo? Como dice esta frase, este fenómeno es un reto para los genetistas para interpretar el riesgo ya no solo de transmitir la mutación, sino de presentar la enfermedad. ¿De acuerdo? Y otro concepto similar, pero no es igual, es el de expresividad de la enfermedad. En este caso, hablamos de que la enfermedad se produce, pero se puede producir con una expresividad variable. Es decir, se puede producir de forma más grave o menos grave, para decirlo de una forma sencilla. ¿De acuerdo? En este caso, podemos tener una expresividad completa, es decir, siempre la enfermedad se manifiesta igual, o una expresividad variable. Con lo cual, diferentes individuos con la misma mutación van a tener la enfermedad, pero unos la van a expresar de forma más grave y otros de forma menos grave. Esto también va muy ligado a las entidades y al gen que las causa. Con lo cual, como decía antes, conocer el diagnóstico genético muchas veces nos hace saber si la entidad tiene una penetrancia completa o incompleta y si la expresividad es completa o variable. Bien, esta es mi última diapositiva. No he entrado mucho en el consejo genético propiamente por dos motivos. Uno, por el tiempo, para no alargarme demasiado.
Y el otro es porque hay personas especializadas en consejo genético. En nuestro hospital tenemos dentro del servicio de genética lo que llamamos asesores o asesoras genéticas, que son personas formadas para saber transmitir a la familia este consejo genético, que debe tener en cuenta, obviamente, si se conoce la causa genética, pues la herencia, el riesgo, lo que comentábamos, la penetrancia y la expresividad de la enfermedad, si es una enfermedad de debut temprano o tardío, pero también debe tener en cuenta aspectos psicológicos, de comunicación, saberlo comunicar bien. Es un momento difícil y, por tanto, hay que decir las cosas con un lenguaje adecuado y poder dar soporte de temas no solamente médicos, sino otros temas que pueden tener que ver con posibles bajas laborales para cuidar a los familiares afectos, etcétera, etcétera. O sea que os invito a, si un día queréis, invitar a algún asesor genético para que os hable específicamente de este tema. Y nada, hasta aquí mi charla. Espero que os haya gustado.